En la vasta extensión de la galaxia, la humanidad era un jugador relativamente nuevo, una especie llena de sorpresas que esperaban ser descubiertas. Entre las estrellas, su reputación de resistencia, adaptabilidad y absoluta audacia los precedía. Una reputación que pronto se pondría a prueba de la manera más inesperada en el planeta fronterizo de Varx 9, un mundo al borde del espacio conocido. Un equipo de investigadores del Instituto de Xenobiología de la Unión Galáctica se embarcó en una expedición para estudiar la vida silvestre nativa. El planeta era conocido por su entorno hostil y su diversa variedad de criaturas, desde los venenosos Scarbacks hasta las bestias Towering Thunder que vagan por las llanuras desoladas. A medida que el equipo se adentraba más en el desierto indómito, se toparon con una criatura rara y temible, el depredador máximo, que se elevaba a más de 10 pies de altura, con escamas tan duras como el titanio y dientes afilados como dagas. El depredador máximo era el rey indiscutible de Variax 9. Los investigadores observaron asombrado mientras la criatura merodeaba por el horizonte, sus instintos primarios perfeccionados durante milenios en el implacable paisaje armados con nada más que sus escáneres y grabadoras tridimensionales. El equipo observó al depredador máximo desde una distancia segura, capturando cada matiz de su comportamiento, pero como el destino lo quiso, su cuidadosa observación estuvo a punto de ser interrumpida por una figura solitaria que emergió de las sombras de la jungla alienígena. Un humano vestido con un traje exorcista de alta tecnología que brillaba en la penumbra. El humano se movía con una confianza que rayaba en la arrogancia. Su sola presencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Una simple mota de carne y hueso en el dominio de una bestia nacida para gobernar. Los investigadores contuvieron la respiración cuando el humano se acercó al depredador máximo. Un brillo curioso en sus ojos, con pasos medidos, cerró la distancia entre ellos. Intrépido ante el peligro inminente, el depredador máximo se percató del intruso y dejó escapar un rugido ensordecedor. Su ira primaria vibró en el aire como un trueno, pero, para asombro de todos los que lo presenciaron, el humano no se inmutó. En cambio, extendió una mano hacia la criatura ofreciendo un gesto de paz en un mundo definido por la violencia. El depredador máximo vaciló. Sus ojos ámbar se entrecerraron con sospecha mientras evaluaba al alienígena frente a él, en un latido que pareció extenderse hasta la eternidad. Lo imposible sucedió. El depredador máximo, una criatura de ferocidad ilimitada, inclinó su enorme cabeza en sumisión al humano. Los investigadores jadearon con incredulidad. Sus instrumentos registraron el evento sin precedentes que se desarrollaba ante ellos. El humano, imperturbable por el espectáculo que había forjado, colocó una mano sobre la piel blindada del depredador máximo. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. En ese momento se forjó un vínculo que desafió la lógica, uno que trascendió los límites de las especies y los mundos mientras el sol se hundía detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje alienígena. Los investigadores miraron con asombro la escena ante ellos. La humanidad había demostrado una vez más su capacidad incomparable para conquistar lo desconocido y domar a las bestias más salvajes. Con un toque que hablaba de empatía y comprensión, y en Varx 9, en medio de la belleza primordial de un mundo indómito, nació una leyenda. La leyenda de un humano que había domesticado sin esfuerzo a un depredador ápice, cambiando para siempre el curso de su destino compartido. La palabra del humano que domesticó al depredador ápice se extendió como un reguero de pólvora por el planeta fronterizo de Var X9, encendiendo una chispa de curiosidad y miedo entre los habitantes de la Unión Galáctica. Los rumores de esta hazaña extraordinaria alcanzaron los escalones más altos del poder, atrayendo la atención de amigos y enemigos en la vasta extensión de la galaxia. Entre los que buscaban desentrañar el misterio de la conexión del humano con el depredador ápice estaba la embajadora Kara, una reconocida diplomática de la Unión Galáctica, procedente del lejano planeta de Seria, con reputación de su agudo intelecto y sus agudas habilidades de negociación.
La embajadora Kera llegó a Varx 9 para investigar el evento sin precedentes que había capturado la imaginación de la galaxia en una noche de luna. La humana conocida como la capitana Reinhardt se sentó en su campamento improvisado en las afueras de la jungla alienígena, atendiendo al explorador herido que ahora llevaba el nombre de Draco. El vínculo entre el hombre y la bestia. Y Beast se había profundizado desde su fatídico encuentro, su relación evolucionó hacia una asociación construida sobre el respeto mutuo y la confianza tácita. El embajador Carr se acercó al capitán Reinhardt con una mezcla de asombro y cansancio en sus ojos luminiscentes. Había esperado encontrar un conquistador, un ser impulsado por la ambición y el poder, pero en cambio encontró a un hombre cuya mirada tenía una sabiduría mucho más allá de sus años. Vengo buscando respuestas al enigma que ha cautivado nuestra galaxia. Habló. Su voz resonaba con una gracia que desmentía su formidable presencia. El capitán Reinhardt miró al embajador con una expresión pensativa. Sus ojos se encontraron con los de ella en un intercambio silencioso de comprensión. Embajador, bienvenido a Variax 9. No soy más que un humilde explorador que se topó con un vínculo que desafía la explicación. Draco y yo compartimos una conexión que trasciende las palabras, una conexión forjada en el crisol de lo desconocido. La mirada del embajador se dirigió a Dross, quien la miró con una inteligencia penetrante que desmentía su apariencia temible. Has domesticado al explorador, una hazaña, pensé. Imposible para nuestra especie. ¿Qué poder ejerces, humano, que te permite comandar a semejante criatura? La mirada del capitán Reinhardt se suavizó. Un atisbo de sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. No es el poder lo que nos une, embajador, sino la empatía y la comprensión. Dracos no es un esclavo de mi voluntad, sino un compañero que camina a mi lado como un igual en la inmensidad de la galaxia. Encontramos consuelo en la presencia del otro. Un vínculo nacido del respeto por toda la vida. Los ojos del embajador Keller se abrieron al darse cuenta y tú encontraste comprensión. Amaneciendo sobre ella, no vienes como un conquistador, sino como un cuidador de lo salvaje. Tu especie encarna una sabiduría que elude incluso al diplomático más experimentado. Una sabiduría que ve más allá de los límites del miedo y el prejuicio mientras el sol se hundía en el horizonte y arrojaba un cálido resplandor sobre el paisaje alienígena. El capitán Reinhardt y el embajador Keller estaban uno al lado del otro, unidos por un respeto compartido por los misterios del universo en ese momento fugaz que la galaxia presenció. El nacimiento de una alianza que cerró la brecha entre la humanidad y la Unión Galáctica, cambiando para siempre el curso de su destino compartido, y en Varx 9, en medio de los ecos de un mundo repleto de vida y maravillas, comenzó un nuevo capítulo, un capítulo de unidad, comprensión y el poder indómito de la empatía que unió a todos los seres a través de las estrellas, cuando la alianza entre la humanidad y la Unión Galáctica echó raíces en Varx 9, susurros de esperanza y temor. Barrieron la galaxia, como un viento cósmico. El vínculo sin precedentes, forjado entre el capitán Reinhardt, el embajador Kera y el depredador máximo Dracos, se convirtió en un símbolo de unidad en un universo plagado de discordia y conflicto. El Instituto de Xenobiología, en colaboración con científicos humanos y serianos, se embarcó en una serie de experimentos destinados a descubrir los secretos de la conexión entre humanos y depredadores máximos. El equipo de investigación profundizó en la composición genética de ambas especies, buscando desentrañar los misterios que los unían de maneras que desafiaban la comprensión convencional. Mientras tanto, en el bullicioso paisaje urbano Varx, la capital de 99. Una ola de emoción recorrió las calles a medida que se acercaba el Festival Anual de la Unidad Interespecies. El festival, una celebración de la diversidad y la camaradería, atrajo a seres de todos los rincones de la galaxia para participar en una extravagancia de música, arte y diplomacia interestelar de una semana de duración. El capitán Reinhardt, el embajador Kera y los Raos se encontraron en el corazón del festival. Su presencia, un faro de esperanza para una galaxia y agitación mientras caminaban entre los tronos de los juerguistas.
Una sensación de unidad impregnaba el aire, tendiendo puentes entre especies que habían estado divididas durante mucho tiempo por el miedo y la ignorancia. El festival culminó en un gran desfile, donde seres de todas las formas y tamaños marcharon juntos en un colidoscopio de colores y sonidos entre ellos. El capitán Reinhardt montó un dragón de primera. Su vínculo es un testimonio del poder de la empatía y la comprensión en un universo plagado de conflictos. Cuando pasaron por la plaza central de la ciudad, una perturbación se extendió por la multitud. Un grupo. Los manifestantes anti-alianza se habían reunido y su oportunidad de disentir resonó en el aire. Vieron al capitán Reinhardt y a los Dracos como símbolos de una unión antinatural, una amenaza al status quo que había gobernado la galaxia por eones. La embajadora Kara dio un paso adelante, su voz, portando un peso de autoridad que silenció a los manifestantes. Estamos aquí hoy, no como conquistadores o usurpadores, sino como seres unidos, por una visión compartida de paz y cooperación. El Ali entre la humanidad y la Unión Galáctica es un testimonio de la fuerza que reside en la unidad, una fuerza que trasciende las barreras miedo y prejuicio. Los manifestantes vacilaron su resolución, sacudidos por las palabras del embajador, mientras el desfile continuaba. Sus números disminuyeron, sus voces desvaneciéndose en el telón de fondo de una galaxia al borde del cambio, y mientras el sol se ponía en Bark 9, arrojando un cálido resplandor sobre los terrenos del festival, un nuevo sentido de unidad floreció entre los seres reunidos allí. En ese momento, la galaxia fue testigo del triunfo de la empatía sobre la discordia, de la comprensión sobre la ignorancia, allanando el camino para un futuro donde todos los seres sensibles pudieran estar uno al lado del otro, unidos por un propósito común, un propósito arraigado en el poder indómito. En medio de los ecos de unidad que reverberaron a través de la galaxia, una sombra se cernía en el horizonte, una sombra de traición que amenazaba con desentrañar el delicado tejido de la alianza existente entre la humanidad y la Unión Galáctica. En lo mico alto de las torres de la Cámara del Consejo Galáctico, susurros de descendencia y conspiración se filtraron a través de los sagrados salones del poder. Una camarilla de figuras influyentes, cegadas por sus propios miedos y prejuicios, conspiraron para sabotear la frágil paz que se había arraigado en Bark 9. En el corazón de la conspiración estaba el senador Zorak, un político experimentado conocido por su astucia y ambición, enfurecido por la alianza que había surgido entre la humanidad y la Unión Galáctica. El senador Zorak vio al capitán Reinhardt, el embajador Kera y Dracos como símbolos de una amenaza a su propio control del poder en una estación oscura que orbitaba el gigante gaseoso Epsilon Prime. El senador Zorak se reunió con sus co-conspiradores, un grupo de individuos con ideas afines cuyos objetivos se alineaban con sus propias ambiciones oscuras. Sus ojos brillaban con malicia mientras exponían sus planes para sembrar la discordia y el caos en Barks 9, con el objetivo de socavar la alianza y sumergir a la galaxia en una nueva era de conflicto. Mientras tanto, en Barks 9, el capitán Reinhardt, la embajadora Kara y Dracos continuaron su trabajo para solidificar los lazos de unidad que los habían unido. Sus esfuerzos para cerrar la brecha entre la humanidad y la Unión Galáctica no habían pasado desapercibidos, atrayendo la atención de amigos y enemigos por igual. Mientras el festival de 1900, la unidad interespecies llegaba a su fin. La sensación de inquietud se instaló en Barks 9, un silencio amenazador que flotaba pesado en el aire, un presagio de la tormenta que se cernía en el horizonte. En la oscuridad de la noche, una figura encapuchada se deslizó a través de las sombras de los terrenos del festival, colocando dispositivos diseñados para alterar el delicado tejido de la alianza sin que el capitán Reinhardt y sus compañeros lo supieran. Las semillas de la traición habían sido sembradas, amenazando con desgarrar los lazos de unidad que habían luchado tan duro para forjar
y cuando la primera luz del amanecer irrumpió en Vark 9, proyectando largas sombras sobre el paisaje urbano, la galaxia se encontraba al borde de una nueva era. Una llena de incertidumbre y peligro donde las fuerzas indómitas de la traición y el engaño amenazaban con sumergir a todos los seres en la oscuridad del conflicto una vez más. El sol salió sobre Vark 9, un planeta que se tambaleaba al borde de la incertidumbre mientras las sombras de la traición se profundizaban y amenazaban con eclipsar la frágil alianza entre la humanidad y la Unión Galáctica. El capitán Reinhardt, el embajador Kara y Dracos sintieron la corriente subyacente de inquietud que impregnaba el aire, una sensación de aprensión que susurraba traición acechando en las sombras. Juntos se reunieron en el centro de comando del Instituto de Xenobiología, donde los informes de misteriosas interrupciones y sabotajes habían comenzado a filtrarse mientras examinaban los datos ante ellos. La comprensión llegó. La alianza estaba bajo ataque. El objetivo de un complot insidioso tejido por aquellos que buscaban sembrar discordia y desconfianza entre las deidades de la galaxia. Los dispositivos plantados por la figura encapuchada en el festival habían comenzado a causar estragos, interrumpiendo comunicaciones vitales y fracturando la unidad que los había unido. Decidido a descubrir la identidad de los conspiradores y luchar contra sus planes, el capitán Reinhardt, el embajador Kera y Dracos se embarcaron en un peligroso viaje al corazón de la jungla alienígena de Variax 9, donde el peligro acechaba en cada curva a través de un denso follaje y un terreno traicionero. Rastrearon el escurridizo rastro del Sabur siguiendo pistas que los llevaron más cerca de la verdad. Detrás de las sombras de la traición, la jungla resonaba con los sonidos de criaturas invisibles, una sinfonía de vida y peligro que subrayaba la urgencia de su misión mientras se acercaban a la fuente de los disturbios. Una figura encapuchada emergió de las sombras, un humanoide corpulento envuelto en oscuridad, un arma lista. La figura reveló ser un miembro de la red clandestina del senador Z. Se burló con malicia mientras se enfrentaba al trío. Decidido a cumplir su búsqueda de justicia, se produjo una feroz batalla. El choque de voluntades y armas resonó en la jungla alienígena mientras el destino de la alianza pendía de un hilo. El capitán Reinhardt, el embajador Kera y Dracos, se enfrentó al trío con la intención de cumplir su búsqueda de justicia. Se produjo una feroz batalla. El choque de voluntades y armas resonó en la jungla alienígena mientras el destino de la alianza pendía de un hilo. El embajador Kera y Dracos lucharon con una determinación inquebrantable. Sus lazos se fortalecieron con cada golpe asestado contra sus enemigos en un momento decisivo final. El capitán Reinhardt luchó con la figura encapuchada. Su lucha danza de luz y sombra en la luz tenue de la jungla alienígena. Con una maniobra rápida desarmó al Sabur, revelando el rostro de la traición detrás del velo del anonimato. La figura encapuchada, desenmascarada y derrotada reveló las profundidades de la conspiración del senador Zorak, un complot insidioso para socavar la alianza y sumir a la galaxia en el caos para su propio beneficio. La verdad se puso de manifiesto. El Sabur entregó su desafío desmoronándose ante la unidad y la resolución cuando el trío emergió de la jungla alienígena. El sol se puso en el horizonte. Una sensación de triunfo y alivio los invadió. Las sombras de la traición habían sido expuestas. La alianza se preservó a través del coraje y la determinación, un faro de esperanza en una galaxia a menudo sumida en la oscuridad y la invasión. En medio de la tranquila belleza de un mundo renacido al borde de la traición, el capitán Reinhardt, la embajadora Kera y Dracos se mantuvieron unidos, su vínculo inquebrantable, su determinación más fuerte que nunca, mientras avanzaban hacia un futuro definido por el poder indómito de la unidad. Los ecos de la confrontación con el traidor Sabur en Variax 9 resonaron por la galaxia, un testimonio de la resistencia y la unidad que unieron a la humanidad y la Unión Galáctica frente a la traición. Cuando la paz se estableció una vez más en el planeta fronterizo,
El capitán Reinhardt, la embajadora Kara y Dracos se mantuvieron como faros de esperanza decididos a garantizar que la frágil alianza por la que habían luchado tanto para proteger perdurara. Después de la exposición de la conspiración, el Consejo Galáctico se reunió para abordar la violación de la confianza que había amenazado la estabilidad de la galaxia. El senador Zorak enfrentó el juicio por su papel en el complot traicionero. Sus ambiciones se vieron frustradas por la determinación inquebrantable de quienes se opusieron a él. La galaxia observó con anticipación. Cuando se hizo justicia, se envió un mensaje claro de que la unidad prevalecería sobre la discordia, con la amenaza de traición sofocada y la alianza renovada. El capitán Reinhardt, la embajadora Kara y los Dracos dirigieron su atención al futuro, donde les esperaban nuevos desafíos y oportunidades. El Instituto de Xenobiología reanudó su investigación pionera, profundizando en los misterios de la conexión entre los humanos y los exploradores, buscando liberar el potencial de comprensión y cooperación entre las especies de la galaxia. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el vínculo entre la humanidad y la Unión Galáctica se fortalecía, se forjaba en el crisol de la adversidad y se solidificaba por las victorias compartidas que habían logrado juntos. Los esfuerzos de colaboración florecían, se establecían acuerdos comerciales y la naturaleza florecía. Los cambios creaban un tapiz de unidad que trascendía los límites de los mundos y las especies en una cálida tarde bajo las lunas gemelas de Vark 9. El capitán Reinhardt, la embajadora Kara y los Dracos estaban en el balcón del Instituto de Xenobiología mirando hacia afuera. El horizonte, donde el sol se hundía tras el paisaje alienígena. Una sensación de paz se apoderó de ellos. Un tranquilo reconocimiento de las pruebas que habían enfrentado y de los triunfos que habían logrado. Hemos recorrido un largo camino desde ese fatídico encuentro en la jungla alienígena. La embajadora Kara pronunció su voz una melodía de sabiduría y gracia. La alianza que hemos forjado es un testimonio del poder de la unidad y la comprensión, un faro de esperanza para todos los seres en la galaxia. El capitán Reinhardt asintió con una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Nuestro viaje juntos ha estado lleno de desafíos y victorias, pero a pesar de todo, nos hemos mantenido firmes en nuestra creencia de que la empatía y la cooperación son las claves para un futuro mejor. Draco murmuró de acuerdo. Sus ojos dorados reflejando la luz menguante del sol poniente, mientras los tres compañeros estaban uno al lado del otro, un vínculo inquebrantable y verdadero, sabían que la alianza entre la humanidad y la Unión Galáctica no era solo un pacto entre mundos, era una promesa de lo que se podía lograr cuando los seres se unen en unidad. Unidos por el poder indómito de la compasión y la solidaridad, mientras la alianza entre la humanidad y la Unión Galáctica florecía, en Varks 9 Nuevos Horizontes los llamaba prometiendo un futuro rico en posibilidades y oportunidades para la cooperación entre las diversas civilizaciones de la galaxia. El capitán Reinhardt, el embajador Kara y Dracos se encontraron a la vanguardia de una era floreciente de paz y unidad, donde las barreras de la desconfianza y el prejuicio estaban siendo derribadas por la fuerza inquebrantable de la empatía y la comprensión. Juntos se embarcaron en una serie de misiones diplomáticas a sistemas estelares distantes, buscando fortalecer las relaciones diplomáticas y forjar nuevas alianzas que allanarían el camino para una galaxia unida en propósito y visión a través de la vasta extensión del espacio. Viajaron a mundos repletos de vida y cultura donde seres de todas las formas y tamaños los recibieron con los brazos abiertos, ansiosos de abrazar el mensaje de unidad que se había arraigado en el bar. Actos 9. Juntos compartieron conocimientos, intercambiaron ideas y celebraron el rico tapiz de diversidad que definía las muchas civilizaciones de la galaxia. Con cada encuentro, los lazos de amistad se fortalecieron, marcando el comienzo de una era de colaboración y respeto mutuo que trascendió. Los límites de las antiguas rivalidades y conflictos florecieron. El comercio prosperó,
Los esfuerzos científicos prosperaron y los intercambios culturales enriquecieron la galaxia con una riqueza de nuevas perspectivas y conocimientos sobre una luna distante que orbitaba un gigante gaseoso en los confines de la Unión Galáctica. Se llevó a cabo una gran celebración en honor a la alianza entre la humanidad y las diversas especies que habitaban la galaxia. Seres de todos los rincones del cosmos se reunieron para rendir homenaje a la unidad que se había forjado a través del coraje, la resiliencia y un compromiso compartido con un futuro basado en la cooperación y el entendimiento. Mientras las festividades se desarrollaban bajo el brillante resplandor del gigante gaseoso, el capitán Reinhardt, el embajador Kera y Draco estaban en el centro de la reunión. Su presencia era un símbolo de esperanza e inspiración para todos los que los contemplaban. Juntos brindaron por las posibilidades ilimitadas que les aguardaban, por los horizontes inexplorados que esperaban ser explorados, y por el poder indómito de la unidad que los guiaría en su viaje hacia un futuro lleno de promesas, y como las estrellas brillaban en lo alto arrojando una luz resplandeciente sobre los jubilosos juerguistas. Una sensación de paz se instaló en la galaxia, una paz nacida de la creencia inquebrantable de que al trabajar juntos, seres de todo tipo podrían lograr la grandeza, superar la adversidad y forjar un destino que trascendiera los límites de la imaginación. Un destino moldeado por el poder indómito de la unidad. Pasaron años desde la gran celebración que marcó la alianza entre la humanidad y la Unión Galáctica en la distante luna que orbitaba alrededor del gigante gaseoso. El legado de la unidad había perdurado y se había convertido en una piedra angular de la evolución de la galaxia hacia un futuro basado en la cooperación, la comprensión y el respeto mutuo. El capitán Reinhardt y el bajista Kara y los Draco se habían mantenido firmes en su compromiso de fomentar la paz y la armonía entre las diversas civilizaciones de la galaxia. Sus incansables esfuerzos habían sentado las bases para una nueva era en la que los desafíos se enfrentaban con cooperación, los conflictos se resolvían a través del diálogo y el progreso se lograba mediante el esfuerzo colectivo en Variac 9. El Instituto de Xenobiología se había convertido en un centro de innovación y descubrimiento donde científicos de toda la galaxia trabajaban juntos para desentrañar el misterio del universo y forjar un camino hacia un mañana más brillante. La conexión entre el explorador humano y el ápice se había convertido en un punto focal de su investigación, un símbolo del poder indómito de la unidad que unía a los seres de maneras que trascendían las limitaciones de la biología y la cultura a medida que la galaxia prosperaba bajo el estandarte de la unidad. El capitán Reinhardt, el embajador Kara y los Dracos se encontraron en una encrucijada. Sus destinos se entrelazaron con el destino de una galaxia al borde de la grandeza. Juntos se embarcaron en un viaje final, un viaje al borde del espacio conocido donde esperaban nuevos descubrimientos, y nuevas alianzas los llamaban a través de territorios inexplorados y maravillas cósmicas. Trazaron un curso hacia el distante sistema estelar de Andrómeda, un reino envuelto en misterio y promesas. Allí conocieron seres diferentes a todos los que habían conocido antes, seres de luz, sonido, energía y pensamiento, cuya existencia desafiaba la comprensión convencional y ampliaba los horizontes de su visión compartida de unidad, mientras se encontraban en el precipicio de lo desconocido, contemplando la deslumbrante extensión del cosmos. El capitán Reinhardt, la embajadora Kara y Dracos sintieron una sensación de paz y satisfacción que los invadió, un sentimiento de orgullo por todo lo que habían logrado y gratitud por los lazos de amistad y camaradería que los habían sostenido a través de la adversidad, y mientras se preparaban para aventurarse en las profundidades de Andrómeda, sus espíritus ardían con el poder indómito de la unidad. Sabían que su legado perduraría, un legado de empatía, cooperación y comprensión que guiaría a la galaxia hacia un futuro lleno de infinitas posibilidades, donde las estrellas mismas susurraban sobre un destino moldeado por los lazos inquebrantables de la unidad.